Queridos, ¿cómo les va? Un gusto de saludarles. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Si es que vieron el video durante el fin de semana, el día entre el 11 y el 12 de junio. Eh, Terminamos la tercera unidad de la materia. Esto es acto jurídico. Ya vimos teoría de la ley, vimos teoría de las personas y vimos acto jurídico. Por lo tanto, nos correspondería comenzar a revisar la unidad de teoría de los bienes. Sin embargo, como habíamos dicho en la última sesión, que les pido disculpas porque el día de ayer no hice el video que voy a hacer ahora, porque se me ocurrió colocarme la cuarta dosis y me fui al carajo. Muy mal, pero por una pálida horrible. Por eso no lo puedo hacer, pero ya estamos al pie del cañón, así que lo vamos a hacer ahora y en la tarde vamos a preparar la sesión correspondiente a la sesión 10 ya de este curso de preparación de examen de grado, que tiene como texto base el curso de preparación de examen de grado de Christopher Fernández de la Cuadra y Carlos López Díaz. Siempre lo muestro, ahí está, muy bueno, muy buen material para que lo aprovechen. Esta vez también voy a darme un par de segundos para dar una clave que creo que es súper importante. Nunca tomen, bajo ninguna circunstancia, medicamentos para la memoria. ¿Por qué razón? Porque los medicamentos para la memoria son una mentira. La mejor manera para ejercitar la memoria es repasando y repasando y repasando y repitiendo y repasando y utilizando mapas mentales. Y también, no sé si ustedes vieron la serie Sherlock. Ahí se mostraba una técnica de mnemotecnia muy interesante, que es la de las mansiones o casas mentales. Imaginarse, por ejemplo, que estamos estudiando acto jurídico y, por ejemplo, la definición de acto jurídico en la puerta de la casa. Los elementos del acto jurídico son el living de la casa y así por el estilo. Posicionarse en un lugar y comenzar a recordar a partir de la ubicación de los objetos en ese lugar. Cada quien utilizará la técnica que quiera. Yo por lo menos, como práctica común y ancestral, ¿no? En el mundo judío lo que hago es repetir, 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 repetir. Los sabios del Talmud decían que había que repetir 71 veces algo para que se aprendieran. No les voy a pedir que lo hagan tanto, pero no es necesario. Pero siempre es bueno repetir para afianzar. Y lo otro, juguito de naranja, espectacular. Y les voy a mostrar qué tomo yo. Omega 3, aceite de pescado extra puro, Up. Ultra Pure Up, Omega aceite de pescado, hecho en Estados Unidos, 150 cápsulas. New Science, muy bueno. Uno al día, que hay como avión. Vitamina C, 1 gramo. A ver, ahí está. Vitamina C, 1 gramo. Suplalim, muy buenas. Sistema inmunológico, te lo deja hacer. Y en mis favoritas, Nutralite de Amway, Daily Plus. Este es un combinado suplemento alimentario eso, con vitamina A, B1, B2, B6, B12, ácido fólico, niacina y un montón de cosas realmente espectacular. Daily Plus de Nutrilite Amway, espectacular. Cápsula para 3 meses, 90 días el frasco. Si quieren el dato yo se los doy. Bien, lo que vamos a hacer ahora en un video más o menos corto es hacer un gran repaso respecto de la materia que hemos visto hasta ahora. En primera instancia vimos teoría de la ley. ¿Qué fue lo que vimos en teoría de la ley? Vimos la definición de ley del artículo 1. Vimos las críticas que se le hacen a la definición legal, críticas de forma de fondo. Vimos la definición de Marcel Planiol y de Santo Tomás de Aquino. La de Planiol fundamentalmente por ser la que mejor representa los elementos de la ley y las características de la ley. Vimos las características de la ley, que es general, que es abstracta, que es obligatoria, que tiene un elemento coercitivo, que emana de la autoridad pública, etcétera. Después de eso vimos, y antes de eso en realidad, algunos lo pasan después, vimos los principios inspiradores del derecho civil.
Dentro de los principios imperadores dijimos lo que eran, revisamos el principio de autonomía de la voluntad, vimos algunos ejemplos del principio de autonomía de la voluntad, vimos la diferencia entre el principio de autonomía de la voluntad y el principio de libertad contractual, vimos los límites, vimos la buena fe objetiva, buena fe subjetiva, o buena fe contractual o extracontractual, vimos en qué casos el código presumía la mala fe, vimos también el principio de responsabilidad, qué era la responsabilidad, responsabilidad en sentido amplio, responsabilidad contractual, extracontractual. Algo vimos también sobre la libre circulación de los bienes. Vimos la reparación del enriquecimiento sin causa. Vimos lo que era, cuáles eran sus requisitos. Recuerden que lo que hace el código es establecer herramientas para reparar el enriquecimiento sin causa. No consagra el enriquecimiento sin causa. Y una de ellas la vimos al final de la materia, en lo relativo a las prestaciones mutuas cuando se declara nulidad del acto jurídico. Después de eso, entramos directamente, como decía al principio, a la teoría de la ley. Vimos lo que era la definición de ley, vimos las críticas que se le hacen, vimos las definiciones doctrinales, vimos las características. De ahí vimos la clasificación de las leyes de acuerdo al artículo 1. Vimos leyes prohibitivas, imperativas y permisivas. Recuerden que dentro de las permisivas vimos las permisivas propiamente tales y las permisivas las imperativas propiamente tales y las imperativas de resultado. Recuerden que la gran diferencia entre una y otra es que la primera te permite hacer algo cumpliendo ciertas formas y la segunda te permite hacer algo que en principio estaba prohibido cumpliendo ciertos requisitos. Después vimos la sanción en el caso de la ley imperativa, en el caso de la ley prohibitiva, en el caso de la ley permisiva. Después de esto vimos la interpretación de la ley. ¿Qué es la interpretación de la ley? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que es el sentido y el alcance? Vimos que todas las leyes se interpretan porque todas deben ser aplicadas al caso particular. Este acto de tomar una norma abstracta y general y aplicarla al caso particular es lo que llamamos interpretación. De ahí vimos los elementos de interpretación de la ley del artículo 0 y el artículo 24, gramatical, histórico, lógico, sistemático. Vimos que respecto al elemento gramatical, la ley podía tener tres sentidos, un término podía tener tres sentidos, perdón, un sentido natural y obvio, un sentido legal y un sentido técnico. Dijimos que estos tres, el que siempre prima es el sentido legal cuando el legislador define un término. Después vimos el espíritu general de la legislación como fuente supletoria de interpretación, y vimos la equidad natural y definimos lo que era la equidad natural, este sentido seguro y espontáneo de lo justo e injusto que emana solamente de la naturaleza humana. Definición de Arturo Alessandri. Vimos que se utilizaba cuando no se podía lograr una interpretación unívoca a partir de la aplicación de los cuatro elementos anteriores. Dijimos que en nuestra legislación existía un sistema arreglado. También dijimos que había dos grandes clases de interpretación doctrinal o privada e interpretación legal o auténtica, que era la que nos importaba. De ahí también vimos que la ley interpretativa, que es el instrumento que utiliza el legislador para interpretar una norma, tiene efecto retroactivo, se entiende incorporada a la ley interpretada. Es un caso de retroactividad. Dijimos que tenía tres límites. Primero, que no afectaba las sentencias ejecutoriadas dictadas en el tiempo intermedio. Segundo, tampoco afectaba las transacciones extrajudiciales que se hubieran celebrado en el tiempo intermedio y tampoco las garantías constitucionales. De ahí pasamos a los efectos de la ley en cuanto al tiempo. Vimos desde cuándo la ley es obligatoria, el acto de la promulgación y la publicación. Dijimos qué importancia tenía la publicación que daba fecha cierta a la ley, que por regla general comenzaba a regir la ley en el momento de su publicación, lo que se llama el efecto inmediato. Dijimos que eventualmente una ley podía establecer un momento de entrada en vigencia distinto de su publicación, y ese periodo que va desde la publicación a la entrada en vigencia es lo que conocemos como la vacancia legal. Vimos también que la presunción de conocimiento de la ley del artículo 8 es una ficción legal y no una presunción propiamente tal. También dijimos qué es lo que ocurría cuando una persona alegaba error de derecho, que eso también lo volvimos a ver después en el error, pero fundamentalmente dijimos que no viciaba el consentimiento y constituía una presunción de mala fe. Después hablamos sobre la derogación,
que podía ser tácita, expresa, total, parcial o orgánica. Dimos otros ejemplos distintos a la derogación que hacen que la ley pierda su vigencia, como que se establece un plazo de cumplimiento dentro de la ley cuando la institución que es regulada por la norma desaparece, etcétera. Y principalmente comenzamos a ver los efectos de la ley en cuanto al tiempo. Dijimos que la ley podía tener tres tipos de efectos. Un efecto hacia lo futuro, un efecto inmediato. Después dijimos que podía tener efecto retroactivo o efecto ultraactivo. La ley tenía efecto inmediato como cuando comenzaba a regir y comenzaba a, por decirlo de alguna forma, regular actos o conductas ocurridos desde su entrada en vigencia en adelante, que ese es el principio de efecto inmediato. Permiso. Después dijimos que la ley tenía efecto retroactivo cuando regulaba actos o conductas ocurridas con anterioridad a su entrada en vigencia. Y también dijimos que la ley tenía un efecto ultraactivo, esto es, cuando la ley aún derogada se entendía que continuaba rigiendo para todos aquellos actos celebrados al tiempo en que la ley se encontraba vigente, sobre todo en materia de contratos y también en materia de Estado civil. Ahora, también dijimos que habían dos grandes teorías respecto a que buscaban resolver el tema de la retroactividad. Esto es la teoría de los derechos adquiridos y las medias expectativas y la teoría de las situaciones jurídicas. La que recoge nuestro código es la teoría de los derechos adquiridos. Se entiende que la ley tiene efecto retroactivo cuando lesiona derechos adquiridos y no meras expectativas, cuando afecta a derechos adquiridos. Y dijimos que el derecho adquirido es aquel que ha pasado a formar parte del patrimonio del sujeto. Dijimos también que existía una ley de efecto retroactivo que regulaba una serie de situaciones como estado civil, capacidad, contratos, leyes procesales, bienes. Y la regla general era que la adquisición de los bienes, la capacidad que se adquiere, el estado civil que se adquiere, bajo el empeño de una ley se mantiene, pero los efectos o la forma de probarlos se rigen por la ley nueva. Contrato, súper importante. Ley de los contratos 1545. Ahí se visualizaba claramente el principio de ultraactividad y también dijimos que habían diferencias en materia de ley procesal. ¿Qué significaba esto? Las leyes procesales sustantivas, los medios de prueba, se rigen por la ley vigente al momento de la celebración del acto contrato, mientras que las leyes procesales adjetivas o procedimentales se regulaban por la ley nueva. Después, permiso, después nos fuimos a los efectos de la ley en cuanto al territorio. Hablamos del principio de territorialidad. Después, como gran tema, vimos la extraterritorialidad y dijimos que esta estaba regulada en el artículo 15 y el artículo 18 del Código Civil, en particular en cuanto a las leyes personales, a las leyes patrias que regulan la capacidad, las obligaciones y derechos civiles. Están sujetos los chilenos, no obstante su residencia en país extranjero, respecto de la capacidad para hacer el acto contrato, respecto al Estado civil y respecto a las relaciones de familia, pero solamente respecto a cónyuges y parentes chilenos. También los bienes situados en Chile se rigen por la ley chilena. Después, en materia de instrumentos, vimos que habían dos tipos de requisitos, los requisitos externos e internos. En cuanto a los internos, voluntad, capacidad, objeto y causa, se rigen por la ley del país en el cual se otorgaron, pero si van a tener efectos en Chile, en cuanto a la capacidad de Estado civil, se regulan por la ley chilena, y en cuanto a los requisitos externos o de forma, se rigen por la ley del país en el cual se van a aplicar. Salvo, por ejemplo, en Chile respecto al testamento verbal, donde no tiene ninguna validez. Después vimos la costumbre, definición de costumbre, elementos de la costumbre, la clasificación de la costumbre, y principalmente vimos la prueba de la costumbre en materia mercantil. Recuerden que en materia civil se puede probar por cualquier medio, pero en materia mercantil no. Dijimos que se probaba de dos formas, por el testimonio fehaciente de dos sentencias que aseveraran la existencia de la costumbre que hayan sido pronunciadas conforme a ella, o con la concurrencia de tres escrituras públicas otorgadas con anterioridad a los hechos que motivan el juicio donde se pretende probar la costumbre. Después vimos la relación jurídica y los derechos subjetivos. Dijimos que lo que era una relación jurídica, que es lo más parecido que hay una obligación. Dijimos que tenía tres elementos: sujeto, contenido y sujeto, objeto y contenido. Habían diversas clasificaciones de relaciones jurídicas declarativas o creativas, relaciones jurídicas de la personalidad, relaciones jurídicas de contenido real y patrimonial, etcétera.
Vimos la diferencia entre un derecho objetivo y un derecho subjetivo. Siempre cuando hablamos de derecho subjetivo estamos significando una facultad legal. En cambio, cuando hablamos de derecho objetivo estamos significando el derecho positivo escrito. Cómo se clasificaban los derechos subjetivos en cuanto a privados públicos, absolutos relativos, originarios y derivados, etcétera. También vimos cómo se modificaban los derechos subjetivos y cuáles eran los límites, asumiendo que lo que es la relación jurídica se preguntaba poco, pero era importante saberlo. Después nos fuimos a teoría de las personas. En teoría de las personas vimos principio y fin de la existencia, vimos diferencia entre existencia legal y existencia natural, hablamos de la presunción de la concepción del artículo 76, hablamos de la posibilidad de deferir derechos al que está por nacer, artículo 77, también vimos el artículo 74 en cuanto a la existencia legal, ahí vimos los requisitos de la existencia legal. Vimos también muerte real, muerte presunta. Vimos las etapas de la muerte presunta. Periodo de mera ausencia, periodo de posición provisoria, periodo de posición definitiva. Vimos los efectos de la muerte presunta. Vimos persona jurídica también. La definición que está señalada en nuestro Código Civil, que es una definición legal. Artículo 545. Vimos cuáles eran los elementos. El elemento material, el elemento intelectual o ideal. Vimos dos teorías, las que aceptan y las que no aceptan la existencia de la persona jurídica. Dentro de la que la aceptan está la teoría de la ficción, la teoría de la realidad. Dentro de las que no la aceptan está la teoría del patrimonio colectivo, la teoría del patrimonio de afección. Vimos cómo se clasificaban, personas jurídicas de hecho público, privado, con fin de lucro, sin fin de lucro. Vimos, y sobre todo los actos constitutivos, cómo se constituía una persona jurídica. Vimos la redacción de los estatutos, la constitución de la directiva, la entrega de los estatutos en la Secretaría Municipal, plazos que hay que cumplir, si hay observaciones o no, si no hay observaciones se entiende por aprobado, se ingresa en el registro del Ministerio de Justicia. Vimos también cómo se modificaba los estatutos de la corporación y la fundación. ¿Qué pasaba, por ejemplo, con los bienes de una fundación cuando la fundación dejaba de existir? Después vimos, volviendo a la teoría de las personas naturales, vimos la certificación judicial de muerte, vimos también los atributos de la personalidad, qué es lo que eran como conceptos, vimos el Estado civil, qué era el Estado civil, la definición de Estado civil, que dijimos que la definición no podía ser más mala, del artículo 304, vimos una definición doctrinal, vimos cómo se probaba el Estado civil, que era súper importante, cuál era la fuente del Estado civil. Vimos los efectos de las sentencias en materia de Estado civil. Vimos la capacidad en sentido amplio, qué es lo que era, cómo se clasificaba. Vimos también nacionalidad como concepto. Vimos el domicilio, qué es lo que era, que estaba definido. Que tiene definición legal del artículo 59, vimos los elementos del domicilio, vimos la diferencia entre habitación, residencia y domicilio, vimos los elementos del domicilio, vimos las presunciones positivas y negativas del domicilio, vimos clasificación de domicilio, finalmente vimos el patrimonio, qué es lo que era, y cuáles eran las doctrinas referentes a la naturaleza jurídica del patrimonio, si era o no era un atributo de la personalidad. Y de ahí pasamos a acto jurídico. En acto jurídico vimos vimos el concepto de acto jurídico, vimos las características del acto jurídico, vimos la clasificación legal y la clasificación doctrinal de acto jurídico, esto es unilateral, bilateral, gratuito, oneroso conmutativo, oneroso aleatorio, nominado e innominado, real, consensual o solemne. Vimos también la importancia de esta clasificación, por ejemplo, en el caso de los unilaterales bilaterales. Vimos, por ejemplo, que una de las importancias era la teoría de los riesgos, otra era la condición resolutoria tácita, referente a los gratuitos y onerosos, vimos respecto al error, vimos respecto a la diligencia o cuidado en el cumplimiento, vimos también la clasificación doctrinal, la mencionamos solamente. También vimos cuáles eran los elementos constitutivos del acto jurídico 1444, elementos esencial, sustancial y accidental. Después vimos la voluntad como requisito de existencia, definimos lo que era la voluntad, cuáles eran los requisitos de la voluntad. Dijimos que la voluntad tenía que ser seria y tenía que ser exteriorizada. Hablamos de cómo se manifestaba la voluntad,
Hablamos de voluntad manifestada en forma expresa, tácita, la voluntad presunta y el silencio como manifestación de voluntad. ¿Cuáles eran los requisitos para que procediera el silencio? ¿Cuál era la diferencia entre voluntad presunta y voluntad tácita? Vimos también la formación del consentimiento, cómo se definía el consentimiento, cómo se definía la oferta y la aceptación. Dijimos que la oferta tenía que ser seria, tenía que ser exteriorizada, tenía que manifestarse de manera libre y ser completa, cómo se clasificaba, verbal o escrita, tácita o expresa, completa o incompleta, persona determinada o persona indeterminada. Vimos la aceptación, que la aceptación tenía que ser pura y simple, que la aceptación tenía que ser oportuna, que tenía que realizarse mientras la oferta estuviera vigente. Vimos que la oferta podía dejar de tener vigencia por dos causales, por caducidad o por retractación. ¿Cuáles eran los efectos de la retractación? Si era perspectiva o introspectiva. Vimos dónde se tenía que cuando se entendía que la oferta era oportuna, que la aceptación era oportuna, dónde se formaba el consentimiento, que eso era súper importante, en qué lugar se formaba el consentimiento y el momento en que se formaba el consentimiento. Después vimos los vicios de la voluntad, vimos el error como concepto, clasificación de error de hecho y error de derecho. Vimos también los tipos de error esencial, sustancial, accidental y en la persona. Vimos también los requisitos del error, cuando viciaba el consentimiento. También vimos la fuerza física, fuerza moral, los requisitos para que la fuerza viciara el consentimiento. Esto es que tenía que ser ilegítima, tenía que ser grave, tenía que ser determinada. Perdón, bendigo. Aquí déjenme revisar, porque siempre con la fuerza tenemos ese problema. La fuerza tiene que ser injusta, grave y determinante. Actual, grave, injusta y determinante. Eso. Después vimos el dolo como concepto. Vimos que había dolo contractual y extracontractual. La definición de dolo está en el artículo 44. Vimos que existía clasificación de dolo, dolo bueno, dolo malo, dolo positivo, dolo negativo, dolo principal y dolo incidental. Cuando el dolo viciaba el consentimiento. Después vimos la lesión, qué es lo que era. Vimos en los casos, vemos la naturaleza jurídica de la lesión, si era un vicio subjetivo al consentimiento, un vicio objetivo al consentimiento, en qué casos la ley lo regulaba como vicio de la voluntad, compraventa de bienes inmuebles, permuta, asignaciones testamentarias, partición. Vimos también el mutuo, vimos la antícresis y vimos también la cláusula de penal enorme. Después vimos en qué caso se producía la lesión en cada uno. Después vimos el objeto y la causa, qué es lo que era el objeto del acto jurídico, la diferencia entre el objeto del acto jurídico, el objeto de la obligación y el objeto de la prestación. Después vimos el requisito del objeto, o sea, dependiendo si el objeto recaía sobre una cosa o sobre un hecho. Después revisamos todas las hipótesis del objeto ilícito desde el artículo 1462 al 1466. Vimos la causa, cómo se definía la causa. Determinamos si se definía o si el código regulaba la causa de la obligación o la causa del contrato. Vimos los requisitos de la causa. Vimos las acepciones o teorías respecto de la causa. Vimos la teoría de la causa inicial, causa eficiente, causa final, causa económica. Después vimos los actos incausados. Después vimos la capacidad de goce, capacidad de ejercicio, capacidad legal. Vimos los tres tipos de incapaces, cuáles eran las normas comunes a las incapacidades, cuáles eran las características de cada una de las incapacidades. Vimos, por ejemplo, las formalidades, clasificación de las formalidades, solemnidades propiamente tales. Vimos las formalidades habilitantes, las formalidades por vía de prueba, las formalidades por vía de publicidad. Cuál era la relevancia de cada una. Vimos la teoría de la representación. ¿Qué es lo que era la representación? ¿Cuáles son las fuentes de la representación? ¿Cuál es la diferencia entre la representación y el mandato? La naturaleza jurídica, vimos las cuatro teorías, la teoría de la ficción, la teoría del mensajero, la teoría del concurso de voluntades o cooperación de voluntades, la teoría de la representación como una modalidad del acto jurídico, y dijimos que esta era la que recogía el código. Después vimos los tipos de representación voluntaria, vimos el poder, vimos la agencia oficiosa y vimos también el mandato. Después vimos la simulación en el acto jurídico,
qué es lo que era la simulación, la clasificación lícita o ilícita, absoluta y relativa. Vimos cuándo había cuáles eran los efectos cuando había simulación absoluta y simulación relativa respecto de las partes y respecto de los terceros, plazo de la acción de simulación, y después vimos los efectos del acto jurídico, qué es lo que eran las partes, qué es lo que eran los terceros, cómo se clasificaban los terceros en absolutos y relativos, vimos los tipos de terceros relativos, vimos la teoría de la inexistencia, vimos el paralelo entre la inexistencia y la nulidad, vimos las posturas a favor y en contra, Arturo Alessandri y de Luis Claro Solar, vimos la nulidad, cómo se definía, nulidad absoluta, nulidad relativa, cuáles eran las características comunes a toda nulidad, cuándo había nulidad absoluta, cuándo había nulidad relativa, cuáles eran las diferencias entre estas, vimos las prestaciones mutuas y cuáles eran las excepciones a las prestaciones mutuas y cuál era la nulidad y el efecto de la nulidad respecto de los terceros. Ese es un panorama general respecto de lo que vimos. Todo eso está en las sesiones de la 1 hasta la 9. Ahí están los tres grandes temas: principios inspiradores, y teoría de la ley, teoría de las personas y teoría del acto jurídico. En la próxima sesión, en la sesión número 10, vamos a comenzar una materia muy interesante que es la teoría de los bienes. ¿Qué vamos a ver en la teoría de los bienes? Vamos a ver la definición de bien y cosa, diferencia, clasificación. Vamos a ver los modos de extinguir las obligaciones, los modos de adquirir el dominio. Vamos a ver el dominio y posesión. Vamos a ver posesión regular y irregular. Vamos a ver la teoría de la posesión inscrita. Vamos a ver los modos de adquirir las obligaciones, los modos de adquirir el dominio, perdón. Vamos a ver ahí la tradición, como que el gran modo de adquirir el dominio. La prescripción adquisitiva también la vamos a ver. Vamos a mencionar algunos más, como la accesión, la ocupación, la asociación por causa de muerte. Vamos a revisar las acciones protectoras del dominio, acción reivindicatoria, las acciones posesorias. Y vamos a ver los derechos reales limitados. Vamos a ver el usufructo, la propiedad fiduciaria. Vamos a ver la servidumbre. Para después ya pasar a la teoría de las obligaciones. Así que les invito a que revisen los videos. Suscríbanse al canal, que es lo único que yo les pido. Quiero agradecer a los portales de Facebook que me bloquearon, porque me hacen más entretenida la pega. Agradecer a los 32 suscriptores que tenemos, porque eso a uno lo alienta para seguir haciendo esto. Esto llegó para quedarse. Otra oferta más de tutorías, pero esta vez con alguien que está preparando su examen de grado y que está demostrando y que pretende demostrar que este método funciona. 64 días para preparar derecho civil. Ese es el desafío. Con segularios, nada más que con segularios, porque entiendo de que la materia está en alguna parte de nuestro cerebro y hay que solamente buscarla. Les deseo un excelente día. Recuerden, Nutrilite para prepararse, un buen golpe vitamínico, Suplelin vitamina C de 1 gramo, espectacular, ahí está. Y Ultra Pure Up Omega 3. No se echen químicos, chiquillos. Utilicen solamente vitaminas 100% naturales para vuestra cabeza. Y recuerden, las mansiones mentales, un gran método para poder recordar la materia. Les mando un abrazo y que tengan un excelente día. Chao.